Desde el momento en que nos instalamos en nuestra nueva residencia, me percaté de que en el árbol de la entrada había indicios de un antiguo columpio. Había restos de cuerdas desgastadas y un asiento de madera deteriorado. Era el típico columpio que se puede encontrar en muchos jardines. Sin embargo, debido a que al mudarnos necesitábamos hacer limpieza, tuve que deshacerme de todo lo que ya no funcionaba y decidí retirar las cuerdas del árbol. Esto causó mucha tristeza a mi sobrino, que se había ilusionado con la idea de tener algo en casa para entretenerse. ¿Por qué lo quitaste? Ahora ya no tendremos donde columpiarnos, preguntó con desánimo. Supuse que hablaba de nosotros dos, considerando que, al ser hijo único, rara vez juega con alguien más. Le prometí que le pondría un columpio nuevo y que lo haría más resistente. Este estaría listo en poco tiempo. Efectivamente, completé el trabajo y, en pocos días, él pudo disfrutar de su nuevo columpio. Gracias, tío. Ahora podremos turnarnos para columpiarnos el Cita y yo, dijo emocionado. Solo espero que no se lastime ni se caiga otra vez. En ese instante, no comprendía a qué se refería y no le di más importancia. Sin embargo, esa misma noche me quedé despierto hasta tarde. Antes de irme a dormir, encendí un cigarrillo. En el momento en que salí al patio, escuché una pequeña risa que me heló la sangre, y la inquietud me invadió. De manera muy nítida vi cómo el columpio comenzó a moverse frente a mí. Resultaba difícil de creer lo que estaba presenciando. El cigarro extrañamente se apagó y una imagen borrosa, sentada en el columpio, se reveló segundos después. Buscando el encendedor de manera nerviosa por los bolsillos de mi pantalón, un fuerte golpe me hizo brincar del susto. La rama del árbol se había caído a escasos metros de mí. Ese hecho distrajo lo ocurrido y dije, mañana limpio ese desastre. El cansancio me hizo ver cosas. Ya en la cama, imaginaba la desgracia que hubiera sido si mi pequeño sobrino se hubiera encontrado jugando en el columpio. Por fortuna no fue así. Ya él tendría que asimilar con el paso de los días la ausencia de este, mientras pensaría de qué otra manera colocaba el columpio. Al amanecer, durante el desayuno, comenté lo sucedido a la madre de mi sobrino, y ella me respondió. El niño me habló de que había hecho una nueva amiguita. Lo curioso es que no ha habido nuevos ingresos en la escuela. Espero que no sea otro amigo imaginario. Posterior a ello conté lo de la caída de la rama y el columpio, a lo cual ella se portó sorprendida. ¿Qué rama se cayó? ¿La del columpio? Creo que viste mal. Inmediatamente me paré de la mesa y salí corriendo a ver el columpio. Al estar en el lugar, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. El columpio seguía en el mismo lugar. Me subí sobre de este y con todas mis fuerzas empujaba hacia abajo. La rama no daba de sí. Estaba firme. No había forma alguna se fuera a caer. Tras varios días de observar y estar al cuidado de mi sobrino, me percaté de que éste jugaba con lo que parecía su amiga imaginaria el Cita, siempre debajo del árbol y en aquel columpio. Me ganó la curiosidad y le pregunté por ella. Tras un interrogatorio, su última respuesta me dejó paralizado. Tío, dice mi amiga que gracias por poner el columpio muy resistente. Si Afi hubiera estado hace años, ella no se habría caído calavera. En ese momento entendí que lo que vi esa noche fue reflejo de lo que a ella le pasó. De alguna manera el saber que el columpio quedó resistente me hace mantener la calma, pero por ningún motivo dejábamos a mi sobrino solo. Siempre estábamos al lado de él. Han pasado los años y mi habitación queda pegada al columpio. A veces podría jurarles que veo a el Cita mecerse. Su risa suavemente se escucha y me duermo creyendo en que todo es producto de mi imaginación.
Cabe resaltar que hasta los vecinos en algunas ocasiones juran ver a alguien en el columpio a altas horas, pero solo les decimos que no es nada, como queriendo tapar el sol con un dedo. Aún conservo recuerdos de esta experiencia, y hasta el día de hoy no son para nada placenteros. Este episodio ocurrió durante mi juventud, cuando llegué a mi nuevo hogar, un pequeño pueblo donde comencé a dar clases. Aunque no había mucho en el lugar, me vi obligada a quedarme allí de lunes a viernes, disfrutando de un salario considerable. Cada viernes por la tarde regresaba a casa. Me asignaron una habitación de tamaño aceptable, con un techo de lámina y una pequeña ventana. No es que me quejara, ya que no estaba acostumbrada a los lujos, pero debo admitir que desde mi llegada sentí una inquietud. Curiosamente, el maestro que me precedió desapareció y 15 días después supimos que estaba enfermo. Nunca se aclaró la razón de su ausencia y él mismo no quiso volver a trabajar. Me enteré, a través de personas cercanas a él, que prefería que le retiraran el puesto antes que regresar. La comunidad era maravillosa. La gente era muy amable y gracias a ellos pude alimentarme de mole, pozole, pollo y otros platillos durante el desayuno, la comida y la cena. Un verdadero festín del cual no podía quejarme. Con el paso del tiempo, me fui adaptando y estableciendo una relación con los niños. Sin embargo, el problema surgió una noche que me hizo sentir incómoda. Esa noche de jueves comencé a escuchar ruido sobre el techo, como si alguien caminara, y aunque no lo crean, también una respiración proveniente de lo que había allí. Es importante señalar que mi cuarto estaba aislado del resto de las viviendas, ubicado en el terreno de uno de los padres, que lo prestaba para el uso de los docentes. En ese momento, yo era la única que estaba allí. Hubo rasguños sobre la lámina, y esos ruidos parecían estar justo en la dirección de mi cama. Fue una experiencia traumática. No pude dormir, preguntándome qué tipo de animal podría haber sido. Afortunadamente, el amanecer trajo viernes, el día en que volvería a estar con mi madre. Tenía tanto deseo de llegar a casa que no le conté nada a mamá. Simplemente disfruté de mi descanso. Al regresar a mis labores, todo estuvo en calma hasta la mitad de la semana. Esta vez la situación fue diferente y me perturbó por completo. Lo que había escuchado antes volvió. Se oyeron pasos sobre el techo, esta vez más pesados, y de pronto algo cayó al suelo de un salto. Caminaba con cautela y se detuvo. Poco después, se escuchó claramente el llanto de un bebé, que fue intensificándose con el tiempo. ¿Un bebé a esta hora? Pensé. Esto duró alrededor de 1 hora, tras lo cual el llanto cesó. Para averiguar si se trataba de alguien o de algo, al amanecer decidí hablar con el padre de Julio, quien era el dueño de la propiedad y podría ofrecerme una explicación. El hombre, al escucharme, adoptó una actitud extraña, como si no estuviera dispuesto a creerme. Me comentó que conversaría con su esposa para ver si podía ocupar una habitación en su hogar. Mencionó que había un cuarto igual de grande que podía usar. Le mencioné que podría ser incómodo para ellos tener a una extraña en casa, pero él insistió en que no habría problema. Aunque la habitación se encontraba dentro de la casa, tenía una salida privada que permitía evitar cruzar el hogar. Esa noche, con un poco más de tranquilidad, organizaba mis pertenencias mientras esperaba la respuesta del padre de Julio, deseando irme de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, tenía la sensación de que algo insólito iba a suceder. A pesar de lo tranquila que se sentía la noche, me recosté con la intuición de que algo sucedería, que debía estar atenta.
Y ocurrió lo que temía. Pude observar claramente una sombra en la entrada, seguida de unos segundos de golpes en la puerta, y entonces un llanto de bebé resonó. Esa sombra se apresuró a salir, dejando al bebé en la entrada de mi habitación. El llanto del pequeño continuó durante horas. No sé cómo explicarlo. Quizás el miedo o la angustia me dejaron paralizada, ya que no pude moverme para ver qué había al otro lado de la puerta. El llanto siguió y, antes de que amaneciera, se apagó de repente. Al salir de la habitación para ir a dar clases, noté huellas humanas en la entrada de la casa, además de algunas otras que no podía identificar. Podrían ser de cerdo, cabra o vaca, no lo sé. Ese mismo día, durante las clases, Julio me comentó que más tarde irían a ayudarme a trasladar mis cosas en una carretilla. Habían limpiado un cuarto en su casa para que pudiera mudarme de inmediato, y eso me alivió. Sentí que estaría mejor allí. Con el tiempo, las cosas mejoraron significativamente. Compartía las comidas con la familia de Julio todos los días. De vez en cuando, aceptaba invitaciones a la casa de otra familia del pueblo. Sin embargo, siempre hay algo que apremia. Cuando miraba por la ventana en la noche, percibía una presencia vigilante en la oscuridad, oculta entre la vegetación, observando en silencio y aguardando. Estuve allí 2 años, llenos de tensión e incomodidad, ya que, aunque no ocurrió nada más, nunca dejé de pensar que en cualquier momento volvería a escuchar algo extraño. Una semana antes de marchar, mientras hablaba con Julio, él me reveló que el cuarto donde inicialmente vivía pertenecía a su abuela, quien había fallecido de viejita y que solía quedarse allí hasta sus últimos días. Me dijo que ella curaba empachos y sustos y preparaba brebajes para diversas enfermedades. En resumen, se le podía considerar una bruja. Además, me mencionó que, entre todos los docentes que han visitado ese sitio a lo largo de los años, nadie había demorado tanto como yo, y que no comprendía por qué se marchaban. Solo escuchaba y asentía en vez de aclarar nada, aguardando el momento de marcharme y cambiar de empleo. Cuando llegó ese día, recogí mis pertenencias y los estudiantes me acompañaron hasta la parada del autobús. Fue un instante cargado de emociones, bello pero también melancólico, ya que al convivir tanto con los niños llegas a tenerles un cariño similar al de un padre. Prometí que volvería a visitarlos con frecuencia, aunque en mi interior sabía que eso no sucedería. Durante el trayecto de regreso a casa, reflexionaba sobre la posibilidad de que otros maestros hubiesen vivido experiencias similares, ya sea por temor o algún otro motivo, decidieran guardar silencio y marcharse sin más. No lo vas a creer, pero durante mucho tiempo, los docentes que vinieron después de mí tomaron la misma decisión y se fueron. Muy pocos permanecieron allí por largo tiempo. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Acaso experimentaron lo mismo que yo? Pero la interrogante más grande aquí fue: ¿qué habría pasado si esa vez que llamaron a la puerta dejando al bebé, yo hubiera salido? Esto ocurrió en la infancia de mi hermano Francisco. Mis padres decidieron alquilar un departamento en un condominio y, por si fuera poco, nos asignaron el 3er piso. Desafortunadamente, estábamos atravesando un momento difícil y debíamos adaptarnos a la nueva situación. El espacio era bastante reducido, incluso el baño, y no resultaba cómodo. Las habitaciones eran igual de pequeñas y el calor era intenso. Sin embargo, al menos Panchito disfrutaba de su tiempo. Recuerdo que le encantaba asomarse por la ventana, la cual manteníamos cerrada, ya que éramos conscientes de que un tropiezo podría ser mortal. Nunca nos dimos cuenta,
o quizás preferimos ignorarlo. Pero Panchito pasaba mucho tiempo hablando sobre sus amigos imaginarios que volaban y recorrían la casa. Para nosotros, esos diálogos parecían referirse a las aves, que eran bastante comunes en la zona. Un día, mientras mamá cocinaba, ocurrió lo peor, y el solo recordar ese momento me produce escalofríos. Un grito a lo lejos se escuchó. Panchito se cayó por la ventana. Al asomarnos, lo encontramos en el suelo. Pensamos en lo peor. Un accidente así puede cambiar la vida en un instante. Descendimos rápidamente las escaleras. Mamá y papá se veían pálidos y yo, en ese momento, deseaba estar calavera. Cuando llegamos a donde estaba, notamos que él estaba llorando y frotándose la cabeza. Mientras intentábamos calmar su llanto, papá sugirió llevarlo al médico y salimos en su auto con la mayor rapidez posible. Durante el trayecto, me preguntaba cómo un niño de 4 años había logrado sobrevivir a una caída así. Me parecía imposible, pero no quería verbalizar mis inquietudes para no preocupar más a mis padres. En el hospital, le hicieron radiografías y otras pruebas, y por fortuna, resultó que Panchito no tenía lesiones. Cuando el doctor llamó a mis padres y escuchó lo que había ocurrido, sonrió diciendo: «No se burlen, eso es increíble». Sin embargo, después mencionó algo que le preocupaba. «Me inquietan esos rasguños que tiene». Al observar la espalda y los hombros de mi hermano, se podían ver marcas extrañas, como si lo hubieran arañado con largas uñas. Todos estábamos confundidos y Panchito no decía nada. Luego de que el doctor nos diera una lección sobre cómo parecía que éramos una familia problemática, salimos del hospital y, durante el camino, papá intentó interrogar a mi hermano sobre lo sucedido. Él respondió que sus amigos le habían propuesto volar, pero al ver que no podía, lo soltaron. ¿Qué amigos, hijo?, preguntó papá, visiblemente alterado. «Mis amigos, los que son de color negro y vuelan», contestó Panchito. Las noches se hicieron largas. Éramos conscientes de que lo que había pasado era completamente inexplicable, sobre todo anormal. Fue una distracción de solo unos segundos, y nos preguntábamos cómo había sobrevivido a una caída de 8 metros. Durante aquel tiempo, ofrecí a mis padres la posibilidad de quedarme con mi abuela mientras encontraban un nuevo hogar, de modo que pudiera cuidar de mi hermano con mayor tranquilidad. Como era de esperar, no se discutió mi sugerencia. El día que nos marchamos, con las pocas pertenencias que logramos llevar, él miraba por la ventana trasera y decía adiós en dirección a la casa. «¿A quién le hablas, Panchito?», le pregunté. «A mis amigos. Están tristes porque saben que no regresaré». Fue una de las vivencias que más ha influido en mi vida, una que resulta imposible de explicar y que, sin duda, es difícil de aceptar. Hace mucho tiempo, cuando la colonia donde resido comenzaba a poblarse, ocurrió un evento que, a pesar de nuestros intentos por olvidarlo, aún sigue causando inquietud entre aquellos que fueron parte de él. Hace más de 3 décadas, un grupo muy reducido de personas y yo nos establecimos en la colonia Colorines, en Córdoba, Veracruz. Mi madre vivía en la actual zona del pueblito, pero tras la calavera de mi padre, cayó en una profunda depresión que le provocó varias enfermedades, lo que me obligaba a llevarla al médico con frecuencia. Las citas médicas eran a horas muy tempranas, así que salía de casa incluso antes del amanecer para llegar a tiempo. Generalmente, partía alrededor de las 3 o 4 de la mañana y, por supuesto, debido a la falta de transporte público, me desplazaba a pie.
Los días de lluvia eran especialmente difíciles. Las calles eran de tierra y el barro se volvía un gran obstáculo. A los lados de las calles se formaban zanjas donde se estancaba el agua, emitiendo un mal olor y atrayendo moscas, zancudos y otros insectos. Al principio, me costaba mucho salir de casa por la oscuridad que reinaba, ya que la iluminación era escasa. Sin embargo, con el tiempo me fui acostumbrando. Empecé a entablar amistad con mis vecinos, muchos de los cuales también salían temprano rumbo a sus trabajos o actividades, y así nos familiarizamos con los horarios. Estaban don Manuel, un obrero, la señora Marí, que se dedicaba a limpiar casas, Gustavo, que era estudiante universitaria entonces, y varias otras personas. Un día, me informaron que uno de los vecinos, don Manuel, había estado enfermo. Él, un hombre mayor, comentó que había tenido experiencias extrañas, afirmando que había visto una aparición. No presté mucha atención a eso, ya que no creía en tales cosas. Sin embargo, como bien dicen, uno no aprende de las experiencias ajenas. Una madrugada, salí con rumbo a la casa de mi madre para llevarla a su cita médica. Mientras caminaba por la calle que se curva hacia el cerro, vi a una mujer a unos metros delante de mí. Así que decidí apurar el paso para alcanzarla y tener compañía durante el trayecto. Me sorprendió notablemente que, mientras más me acercaba a ella, más detalles de su aspecto comenzaba a notar. En un principio la vi vestida de blanco, aunque se trataba de un vestido largo y algo sucio, lo cual no me resultó extraño, dado que era habitual encontrar personas así en esta zona, siendo todos de escasos recursos. El verdadero problema surgió cuando la tenía a tan solo unos metros de distancia y escuché que lloraba desconsoladamente. En ese momento, el miedo me invadió por completo, ya que, a pesar de mis esfuerzos por identificarla, no se parecía a ninguno de los vecinos que vivían allí. Lo único que se me ocurrió fue alentar el paso y dejar que ella continuara su camino delante de mí. Cabe resaltar que el aullido y ladrido de los perros me inquietó demasiado, el cual, a lo lejos, se perdió con la imagen de aquella extraña mujer. Después de esto, un silencio ensordecedor se hizo presente, haciendo la atmósfera del lugar más turbia. Más tarde, platicando con mi madre, le mencioné que esa mañana había sentido un escalofrío intenso y ella me advirtió que tuviera precaución al caminar por esa área, pues en la oscuridad y a esas horas, uno podría llevarse un buen susto. Con el paso de los días, se organizó una pequeña reunión entre los residentes de la colonia, justo antes de las votaciones, con el fin de solicitar al municipio que instalaran iluminación en la zona. Durante las charlas, compartí lo que había experimentado aquella ocasión, y me llevé una gran sorpresa al descubrir que no era la única que se había encontrado con esa enigmática mujer vestida de blanco. Otros también la habían visto. Incluso uno de ellos aseguraba que la había observado flotar en el aire, afirmando que no tenía pies. Esto se convirtió en un secreto a voces entre todos, y muchos comenzaron a reflexionar si lo que don Manuel vio, que lo llevó a enfermar, era, como decía, una aparición o, en realidad, vio a este extraño ser. Desgraciadamente, no podíamos saberlo, ya que don Manuel calavera días después de presenciar esto. No puedo afirmar con certeza si lo que vi era eso. Lo que sí es cierto es que no fui la única que vivió dicha experiencia. Tampoco puedo asegurar que se trataba de la famosa Llorona, pero las similitudes son bastante marcadas. ¿Qué habrá sido aquella entidad? Perturbador, ¿no lo crees? Quiero contarte una anécdota y seré concisa al narrarla.
Sucedió cuando mi primer hijo tenía 4 años, y se trató de una cadena de eventos desafortunados que no supe o no pude anticipar, o tal vez era algo más allá de mi control. Buscando un cuarto para vivir, llegué a una vecindad que no me agradaba, y desde el mismo acceso principal me invadió una sensación de frío inusual. La edificación era bastante antigua y algunos de los techos estaban hechos de lámina. El patio, donde se encontraban los lavaderos, me infundía temor. Además, había un pozo en el lugar. No obstante, lo más impactante fue la imagen de la señora que administraba el sitio. De verdad, su presencia resultaba inquietante. Era una mujer de edad indefinida, con cabello canoso y largo, y su apariencia era casi esquelética. Además, sus manos eran frías. Durante el recorrido por las habitaciones disponibles, hizo chistes bastante perturbadores, como: ¿no has tenido problemas con que te roben al niño? ¿Por qué lo haré? ¿Ya lo bautizaste? Si no, se lo llevará la bruja. Esa clase de comentarios me incomodó bastante. Por supuesto, le aseguré que regresaría al día siguiente, pero me fui y no volví. Me causó mucho miedo. Sin embargo, esto no terminó ahí. A solo 3 cuadras encontré un lugar más acogedor y casi al mismo precio, donde me atendieron 2 caballeros muy amables. Las habitaciones eran más amplias, así que llegamos a un acuerdo y en 2 días ya me mudaría allí. Esto sucedió en la ciudad de Veracruz y la razón para trasladarnos fue una oferta de trabajo que, afortunadamente, me permitía tener a mi bebé conmigo. Era madre soltera. Además, la decisión de estar lejos del padre de mi hijo fue acertada, pues no era una buena persona. Con el paso de los días, lejos de sentirme cómoda en ese nuevo cuarto, experimentaba una sensación de asedio. Sentía que nos observaban durante la noche. Incluso en varias ocasiones llamaron a la puerta en las primeras horas de la madrugada. Dado que no era de esa zona, no respondía, ya que no esperaba visitas, y la situación resultaba incómoda. Además, mi bebé solía despertarse en medio de la noche llorando de manera intensa, y en varias ocasiones me vi obligada a llevarla al médico temiendo que algo estuviera mal. Pero el doctor aseguraba que estaba bien, que quizás eran solo pesadillas. En ocasiones, escuchaba pasos sobre la azotea que parecían pasear alrededor de nosotros. Intentaba no darle demasiada importancia, con el deseo de no sugestionar mi mente. Nunca antes me había separado de mis padres, así que pensé que esta nueva etapa de mi vida era simplemente abrumadora. Una noche, impulsada por la curiosidad, me asomé al patio. Era una velada iluminada por la luna llena, que lucía espectacular. En ese momento, escuché una melodía inusual, difícil de describir, posiblemente de tambores. Al mover un poco más la cabeza, noté a la mujer en la primera vecindad que había visitado bailando de manera peculiar, con los brazos extendidos y realizando movimientos extraños. Cerré la cortina y observé por un pequeño espacio. Luego de unos minutos, ella se detuvo, mirando fijamente hacia mi habitación. Levantó la mano y me despidió como si supiera de mi presencia. Sentí una gran frustración. La actitud de esa mujer me resultaba inquietante y me preguntaba cómo había podido acceder al patio si no tenía llave. A la mañana siguiente, busqué a mis vecinos para contarles lo sucedido, pero ellos aseguraron que era imposible. Solo éramos 4 inquilinos, todos con llaves nuevas, ya que habían cambiado la cerradura, sugiriendo que tal vez había confundido lo que vi. La discusión fue breve y no me dejó ninguna respuesta, solo aumentó mi inquietud.
Llegó el fin de semana y había planeado disfrutar de un tiempo tranquilo con mi bebé. Recuerdo que ese día salí del trabajo alrededor de las 8 de la noche. El día ya había terminado. Un gato de apariencia extraña comenzó a seguirnos, manteniéndose a unos 5 metros durante varias calles. Justo antes de llegar a la entrada de la vecindad, se detuvo y nos miró fijamente. Este suceso me dejó desconcertada. Mi mente no dejó de darle vueltas a la situación durante la noche, pero esto no terminó ahí. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché como un ave se posó en mi techo y batió las alas varias veces. No la vi, pero el sonido revelaba que era grande. Esa noche, sinceramente, no pude dormir y no supe en qué momento se fue. Al despertar, me di cuenta de que mi bebé no estaba conmigo. Salí inmediatamente a buscarlo, pero no lo encontré en el reducido espacio de 6 por 6 metros en el que estábamos. Al intentar salir y no lograrlo, me asomé por la ventana y vi a la mujer de la primera vecindad que había visitado, caminando hacia la salida de la mano de mi hijo, y ambos desaparecieron. Comencé a gritar. Intenté abrir la puerta, pero todo era en vano. Nadie parecía escucharme. Sin saber por qué, empecé a rezar, algo que no solía hacer, y en un giro inesperado, la puerta se destrabó y pude abrirla. Corrí con la esperanza de alcanzarlos, aunque mis piernas parecían traicionarme. Empecé a gritar descontroladamente, preguntando a la gente si habían visto a mi hijo, pero los transeúntes se asustaban al verme tan preocupada. Tuve la suerte de encontrar a un par de agentes de policía, quienes, tras escuchar mi relato sobre la odisea, optaron por acompañarme hasta el lugar donde residía la señora. Al llegar allí, con los nervios a flor de piel, desordenamos el lugar. Para mi sorpresa, ni mi hijo ni la señora aparecían por ninguna parte. Decidí salir a la calle, di varias vueltas alrededor de varias manzanas y regresé al sitio. Al entrar, escuché la voz de mi pequeño gritando. «¡Mamá!». Un policía lo sostenía, mientras que la anciana estaba al otro lado. Con un tono arrogante, ella dijo: «¿Para qué haces tanto alboroto? Te advertí que te lo iba a robar». Los policías se llevaron a la mujer, aunque no me convencía mucho que ella fuera a permanecer mucho tiempo en custodia, especialmente por su edad. Me pidieron que hiciera una declaración, pero tras eso decidí no perder más tiempo. Regresé a casa, empaqué mis pertenencias y me fui a Cancún con mi hermana. Recuerdo claramente que ese mismo día, en nuestra última conversación, la señora me advirtió: «No importa a dónde vayas, iré por tu hijo». Fueron años complicados, pero afortunadamente no resultaron en un desenlace más grave. Hoy en día, Carlos, mi hijo, tiene 34 años y se ha convertido en un gran hombre. Todavía está a mi lado. No sé qué habría sido de mí si no lo hubiera encontrado esa vez. Años más tarde, mis padres me hablaron de la importancia de bautizar a los niños cuando son pequeños y mencionaron que tal vez aquella señora era una bruja muy poderosa. Soy originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz. He pasado varios años trabajando en un conocido hotel ubicado justo al lado de la autopista Córdoba-Orizaba. La historia que te voy a relatar sucedió en este mismo lugar, a pocos metros de distancia, entre la quebradora y el hotel. Como era habitual, salí a las 11 de la noche a finalizar mi turno y comencé a caminar. No siempre regreso sola a casa. A veces me acompaña mi amiga, pero hay ocasiones en que su novio viene por ella en moto, así que me toca volver sola. Generalmente, al salir, sigo todo el borde de la carretera. Aunque es peligroso,
La costumbre puede más. Mi hogar se encuentra en la Quebradora, a menos de 1 kilómetro de mi lugar de trabajo. Recuerdo que caminé toda esa distancia. Pasé la gasolinera y más adelante hay un acceso donde los autos pueden incorporarse a la zona donde estaba la Universidad Pacioli. No me di cuenta de que me seguía un hombre porque tenía el celular en la mano. Aceleré el paso y guardé mi teléfono. Deseaba gritar, pero quienes conocen esa área saben que no hay nadie que pueda oírte. Continué y al voltear lo vi venir. Tenía un aspecto amenazante. En ese momento escuché que me decía: «Señorita, apúrese, que van a pasar». Sorprendida, lo ignoré y proseguí mi camino. Más adelante, volvió a llamarme. «Señorita, apúrese». Me estaba incomodando cada vez más, así que le respondí: «¿Apurarme a qué? ¿Qué quiere, señor? Déjeme en paz». Entonces, me empujó con tal fuerza que caí al suelo y di una vuelta. Grité: «¡Me asaltan!». En ese instante, una camioneta pasó a toda velocidad por el lugar por donde venía. Si no me hubiera empujado, la camioneta me habría atropellado. Desgraciadamente, el uniforme que llevaba era oscuro. Esto podría haber tenido un desenlace trágico. Al levantarme, no había nadie alrededor y adivinar la dirección de la camioneta en su apuro era imposible. Solo me quedó correr hacia casa, temblando. El hombre que me seguía parecía haber sido tragado por la tierra. Al llegar, se lo conté a mi mamá, a mis hijos y más tarde a mi esposo. Tomé un té, pero ningún consuelo me permitió olvidar lo que había pasado. Mi rodilla estaba adolorida y mi brazo derecho raspado. Esa noche reflexioné sobre ese tramo y sobre el descenso de la carretera, desde el puente de la Universidad Anáhuac hasta el de Amatlán. Creo que esa área de la ciudad es una de las más propensas a accidentes. Han muerto innumerables personas aquí. Imagínate cuántas energías o entidades pueden habitar ese espacio durante la noche. Y muchas de esas creemos que aún están vivas. En este momento utilizo taxi. He dejado de caminar. Lo aprendí de una manera difícil. Es algo que me impactó y que seguramente le ha sucedido a otros también. Saludos y espero hayan disfrutado esta historia. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.